Hola, bienvenido a Autopista Ideas. Recuerden que en nuestro canal hacemos review de aplicaciones que ayudan a hacer tu vida mucho más fácil. El día de hoy tenemos un follow-up para una aplicación que es una de las más populares en lo que se refiere a control de peso, Yazio. ¿Y de qué se trata un follow-up? Un follow-up es una segunda revisión o una segunda ojeada a una aplicación a pedido del público, con el fin de revisar ciertas características a profundidad. En el caso de Yazio, básicamente es ver cuál es su uso día a día, que es una de las principales dudas que los usuarios nos han planteado. Para dar la explicación sobre cómo se utiliza Yazio en el día a día, lo que vamos a hacer es que ustedes me van a acompañar a mí durante un día, tal vez un día y medio, y vamos a ir revisando cómo y vamos a ir ingresándolo en el sistema de Yazio para que ustedes puedan ver cómo funciona la aplicación diariamente. Antes de hacer esto, creo que es importante tener dos puntos claros. Primero que nada, obviamente todos tenemos el mismo objetivo, que es bajar de peso, pero tienen que recordar que bajar de peso tiene dos ingredientes muy importantes. El primero es la dieta, que yo diría que tiene un peso o un impacto del 60 al 70% sobre la baja real de peso de una persona. Y el segundo es la actividad física, sea esta caminar, sea esta el movimiento que haces diariamente en tu trabajo o si haces algún tipo de ejercicio o deporte, que yo diría que esto tiene un impacto probablemente entre el 20 al 30%, pero en todo caso, lo más importante para nosotros es, antes de comenzar con el tema de Yazio, tenemos que ser súper claros que el tema de la dieta, que es justamente el punto que Yazio, la base sobre la cual trabaja, es la más importante para poder perder peso. Luego, el siguiente punto más importante es el tema de la actividad física, porque eso te ayuda a quemar lo que tú consumes, ¿ya? Y con eso es que arrancamos, ¿ok? Listo. Advertencia. Bueno, y antes de comenzar, creo que es importante hacer un par de aclaraciones con respecto a la información del video. Primero que nada, la comida que vamos a analizar es lo que yo como en un día cualquiera, en uno o en 2 días cualquiera. Oh, really? Y no corresponde a ningún tipo de dieta. Tampoco significa que yo esté sugiriendo que ustedes deban comer las mismas cosas para poder perder peso. En mi caso, yo considero que siempre es importante acudir a un nutricionista y un especialista para poder tener información adecuada sobre qué tipo de comida llevar. En mi caso, como yo comenté en el anterior video, yo comencé originalmente con un peso de 94 kilos, pero oficialmente comencé a utilizar Yazio a partir de los 92 kilos. A lo largo de 3-4 meses logré llegar aproximadamente a 85 kilos, que eso fue en diciembre. A partir de diciembre paré de hacer ejercicios por el tema de las fiestas, Año Nuevo, etc. Y siendo muy sincero, desde enero dije, voy a retomarlo y bueno, ya estamos casi a la quincena de marzo y no he comenzado. Pero me parece muy bueno el poder hacer este video porque es un aliciente. Yo con ustedes voy a comenzar a retomar otra vez el control de mi peso. En mi caso, yo llegué hasta 85 kilos y en estos meses, desde enero hasta acá, me he mantenido en un aproximado de entre 85 y 87 kilos. Unos días más o unos días menos. Saben que el peso de todos modos es fluctuante, ¿ya? Pero lo importante es, sin darle más vueltas al asunto, que vean ustedes cómo se ingresa la comida dentro del programa, ¿ya? De allí ustedes podrán tomar decisiones sobre qué tipo de dieta desean llevar, ¿ok? No le demos más vuelta al asunto y comencemos. Entonces, vamos a comenzar con la aplicación. Vamos a abrir en este momento Yazio. Una de las cosas muy importantes, en mi caso, como yo dejé de utilizar Yazio por unos meses, lo que hice hace un momento fue resetear toda mi información. Siempre que vayas a usar Yazio es importante tener
súper claro cuáles son tus objetivos con la aplicación. Entonces vámonos a la parte de configuración primero y vamos a revisar los objetivos. Vamos a poner que yo estoy comenzando en este momento con 87 kilos aproximadamente. Me pide que actualice las metas. Y mi meta, que puede ser una exageración, esperemos que no, es 69 kilos al final. Mi nivel de actividad es un nivel de actividad bajo porque he dejado de hacer ejercicio. Mi objetivo de pérdida de peso es más o menos 1 kilogramo por semana. Y el sistema automáticamente me dice cuánto es la parte de las calorías que puedo consumir diariamente. ¿Cuánto camino? Normalmente camino un aproximado entre 5,000 pasos. Sí, podría ser. Tal vez un poquito menos. En lugar de ponerle 5,000 pasos, vamos a ponerle que camino 3,500 pasos. Porque realmente mi nivel de actividad es súper bajo. Esta parte es importante. Tú puedes escoger, en tu objetivo de nutrientes, puedes escoger un tipo de comida de bajo carbohidrato, en la cual tus carbohidratos son bajos, tienes un nivel de proteína un poquito más bajo, pero tus grasas son más altas. O puedes escoger un tipo de dieta de Yasio, por ejemplo, que es en cambio que tus carbohidratos son más altos, tu proteína es baja y tu grasa es intermedia. O puedes escoger una de alta proteína, ¿ya? En mi caso, yo personalmente, y en base a mi experiencia, yo normalmente consumo mucho más, realmente consumo demasiado carbohidrato. Y eso es lo que no me dejaba a mí bajar de peso. Cuando comencé a bajar de peso, aparte de la comida y aparte de todo, yo lo que hice fue disminuir el tema de los carbohidratos. No es que lo eliminé, seguía comiendo, pero mucho menos. Entonces el tema de arroz, el tema de pan, papa, pastas, es algo que aquí en Ecuador se come a cada rato. Entonces traté de disminuirlo un poco. Así que yo prefiero una dieta baja en carbohidratos, con un nivel de proteína bajo y un nivel de grasa medio. Igual es más realista para mí porque en realidad yo adoro comer con mayonesa, entonces, y mucha de la comida que se come aquí o que yo como normalmente es frita, así que digamos que no tener un nivel tan bajo de grasa es algo que sí puedo cumplir. ¿Ok? Entonces con esto comenzamos. Ok, muy bien. Entonces, este es el primer plato que vamos a revisar. Este plato es un plato típico, un plato tradicional de donde yo estoy en este momento, de Ecuador, y se llama, bueno, normalmente en la calle le dicen tripita, también se lo conoce como tripamishki, por ejemplo, o tripamishke. Y básicamente es intestinos de vaca asados. Una de las cosas importantísimas al momento de comenzar a trabajar con Yasio es que debemos entender que Yasio no es completamente una herramienta exacta. Yasio lo que busca es ser una guía, darnos un aproximado de lo que debemos comer. Porque salvo que tú cocines en tu casa, es probablemente el único lugar donde tú puedes realmente medir o pesar las porciones que estás comiendo. Pero si sales a la calle, ¿cómo sabes cuánto pesa? Las porciones que te sirven de entre plato y plato son completamente diferentes. Entonces, lo que hacemos con Yasio es ingresar y basarnos en un aproximado. Tú con el tiempo te vas a ir dando cuenta de más o menos cuánto estás comiendo. Entonces, vamos a la aplicación. En este caso, este de aquí fue mi desayuno. Ponemos breakfast o desayuno y comenzamos a buscar. Entonces vamos a buscarlo como tripa mishke. Hay tacos de tripa, tripa de jamón, tripa de vaca cocinada. Podría ser esta opción. O tripita. No, como tripita no está, entonces es tripa de vaca asada. No, tripa de vaca. Tripa de vaca cocinada. Sándwiches triple vacío. Ya, tripa de vaca cocinada. Este de aquí
digamos que es lo más cercano a lo que estamos comiendo. Entonces este de aquí lo vamos a ingresar. Te dice cuánto tiene en calorías y te dice cuánto tiene. En este caso es una porción pequeña, así que esta porción de aquí es probablemente la más adecuada. Le ponemos a agregar y tenemos entonces nuestro primer alimento dentro de la base de datos. Hasta el momento hemos comido 80 calorías, que son 2 de carbohidrato, 10 de proteína y 3 de grasa. Vamos entonces con el siguiente alimento. Es un snack. Yo después de haber comido me tomé un snack que fue una cola. Como les dije, yo no estoy haciendo una dieta específica. Entonces, esta cola de aquí es una cola de 300 mililitros. Vamos a ponerlo como un snack, ¿ya? Y como el snack vamos a buscar, esta es una Coca-Cola. Siempre es mejor buscar entre los ítems que tienen el visto azul, porque esos son ítems que ya yo mismo se ha encargado de verificar las propiedades nutricionales. Entonces, creo que puede ser esta Coca-Cola reducida en azúcar. Entonces vamos a poner los 300 mililitros. Si queremos ser exactos, si no podemos coger la opción que ya estaba ahí. 300 mililitros son 60 calorías. Te va indicando los valores nutricionales. Entonces, ingresamos y tenemos otro alimento. Hasta el momento llevamos entonces 140 calorías y tenemos todavía 1300. Wow. Muy bien, vamos a ver ahora. Este es un almuerzo en un restaurante que contiene un plato fuerte que es arroz con bistec de hígado y un pedazo de maduro frito. Tenemos la sopa, que es una sopa de pollo, y tenemos un jugo. ¿Ok? Entonces vamos a ingresarlos dentro del sistema. Vamos a la parte de lunch y comenzamos a poner, esto es bistec de hígado. Bistec de hígado. Ok, a este es uno de los puntos a los que yo voy. Tú en Yacio trabajas con un aproximado. No hay una forma real de que tú puedas pesar la carne que viene en el bistec o la salsa, el líquido. Entonces, lo que haces es tomarte un aproximado, ¿ya? Que en este caso es lo que tenemos en Yacio. Está agregado. Un punto importante para mí, la parte útil del aproximado, es que, como en todo en el peso, yo creo que si quieres volverte demasiado minucioso, terminas en realidad haciéndote un lío más que solucionando un problema. Entonces yo creo que es importante manejarnos con pesos aproximados, porque normalmente, al menos en mi experiencia, tú tiendes a comer un poco menos. Ya, eso, aunque en la aplicación te diga que tienes consumido 1000 calorías, la realidad es que si tú pesaras todo lo que consumes, en algunos casos, puede ser que realmente hayas consumido 800, 900. Entonces, igual estas calorías que no consumes también contribuyen a tu pérdida de peso. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos el bistec de hígado. Vamos a poner el arroz cocinado. Arroz cocinado. Arroz blanco cocinado, arroz moreno cocinado. Listo, arroz moreno cocinado. Esto es sopa de pollo. Sopa de pollo con fideos o sopa de pollo. Caldo de pollo en sopa. Vámonos con la sopa de pollo con fideos. Ok, y un jugo de maracuyá. Jugo de maracuyá. Todos son de 100 mililitros. Un vaso de maracuyá en jugo. Este ya está aquí. Vamos a coger este de aquí. Y listo. Entonces, dejando esto de aquí, tenemos en este momento consumido 691
calorías. Y tomen en cuenta que como hemos caminado un poco, la aplicación nos dice que hemos quemado ya 84 calorías. Recuerden que cada caloría que tú quemas se va aumentando en el saldo que tú tienes para consumir. A media tarde, a mí a veces me da por tomar un break. Entonces, en este caso fue una cafetería y lo que pedí fue una tarta de espinaca con queso y un frozen de chocolate. Vamos a ingresarlo dentro de lo que es snacks. Entonces es una tarta de espinaca. Una tarta de espinaca y queso ricota. Una tarta de espinaca y queso. Y la otra es un frozen de chocolate. Frozen de chocolate. Ok, vamos a coger este de aquí. Cada vez que yo busco un ítem para ingresar en el tema de la comida en Yazoo, yo intento no coger el de calorías más bajas. Entonces yo prefiero escoger una o el intermedio o el un poco más elevado a nivel de calorías, porque eso me dice a mí en el sistema que voy aumentando el tema de las calorías, pero muy probablemente estoy consumiendo menos de las que tengo registradas, y eso me ayuda obviamente también a disminuir el tema del peso. Y en la noche, para terminar el día, lo que normalmente yo hago es que intento en lo posible no comer cosas pesadas o sólidas o comer mucho pasadas las 7 de la noche. Intento evitar el tema de arroz, papas, pastas, etc. No siempre se puede hacer, pero cuando es posible trato de evitarlo. Y lo que trato también, cuando es posible, es que la cena sea algo súper ligero, preferible líquido. Puede ser un té, en este caso, este de aquí es una jarra de café, una jarra más o menos grande. Café con azúcar, café normal, de cualquier tipo. Y me siento en la computadora a ver algo, entonces eso básicamente es mi cena. Al comienzo, cuando yo comencé con este cambio en la alimentación de lo de la comida, no voy a negar que me daba hambre. A veces todavía me da un poco de hambre de noche. Lo que hago en esos momentos es comerme un atún pequeñito y nada más, o tal vez tener algo pequeño para picar o tomarme no una taza sino 2 tazas de café. Pero en general trato de que en las noches la cena sea lo menos pesada posible. Muy bien, entonces vamos ahora a ingresar nuestro café. Esto lo vamos a poner en dinner y ponemos café. Ok, hay café expreso, café descafeinado, café expreso, café con leche. Nuestro es solo café con agua en realidad. No es café descafeinado ni nada. Entonces vamos a tomar el segundo, porque es el que tiene un poco más de calorías. Y como es un vaso grande, no sé si se distingue, pero realmente es un vaso grande, te vamos a subirle la cantidad, vamos a ponerle el doble. O sea, realmente es una jarra, es como la jarra que usas para tomar cerveza, más o menos es eso, pero en café. Entonces vamos a ponerle 200 y le ponemos agregar. Con eso hemos hecho un total de 1450 calorías por el día de hoy. Como ustedes pueden ver, en el caso de los carbohidratos nos pasamos un poco. Las proteínas estamos bien y las grasas también estamos bien. Entonces básicamente lo que hago es un poco controlar. Sería ideal si hubiese tenido, por ejemplo, más actividad física. En lugar de esos 84 hubiese tenido más calorías quemadas,
eso me ayudaría a mí también a poder bajar de peso. Recuerden que también un concepto clave en bajar peso es el tema del desequilibrio calórico. Significa que si tú consumes 100 calorías, tú tienes que tratar de quemar más de 100 para que las calorías adicionales que quemas, pongamos que tú quemas 150, para que las 50 calorías que no consumiste, que estás quemando, el cuerpo las obtenga de las reservas, es decir, de la grasa. Y con eso comienzas a bajar de peso. Al final, esa es parte del juego y de la balanza con el tema de bajar de peso. Es poder encontrar y mantener un desequilibrio calórico que sea sostenible en el largo plazo para todos. Muy bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya servido. Recuerden que si tienen alguna duda pueden ponérmela en los comentarios. Si les ha gustado el video, no se olviden darle manito arriba, de compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios. Que estén muy bien, hasta la próxima. Nos vemos.